vulnerar en, digamos, su esencia estadounidense, que tiene que ver con ese supremacismo eh, blanco sobre el protestantismo y demás, ¿no? Fíjate que hay hay un autor que se llama Samuel Huntington, que seguramente algunos de tus audiencias ubicarán. Bueno, esto es un politólogo norteamericano que ha escrito muchos libros, uno muy famoso que escribió hace, no sé, 30 y tantos años, que se llama El choque de civilizaciones, es como uno de sus libros más famosos, y tiene otro por ahí que se llama ¿Quiénes somos? En ese libro, Samuel Huntington un poco desarrolla el argumento de que una de las posibilidades terribles que existen, dada este contexto, es que, digamos, se llegue a dar una secesión, ¿no?, de alguna parte del territorio por la presencia tan grande, digamos, de los hispanos, ¿no?, en ciertas regiones de Estados Unidos, ¿no? O sea, sabemos que esto, digamos, en términos reales y aquí y ahora, pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero un poco lo que quiero mostrar con esto es el terror que tienen en Estados Unidos ciertos sectores de que esto llegase a ocurrir. Y me parece que se expresa de manera muy fehaciente con una política y un político que trae, digamos, esta ideología como Donald Trump, ¿no? Porque eso amenazaría, o sea, la presencia tan grande de hispanos en Estados Unidos con el idioma, amenaza, ¿no?, precisamente la propia identidad suprema de los WASP, ¿no?, de los blancos, anglosajones, protestantes en Estados Unidos. Y en realidad, aquí lo que habría que reflexionar es por qué desarrollan este miedo, ¿no? Y lo cierto es que, como yo te decía, ¿no?, tiene que ver con una cosa, que es la fuerza cultural que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Y la fuerza cultural porque los mexicanos en Estados Unidos, aún las segundas o terceras generaciones, incluso aunque haya jóvenes que ahora ya no hablen tanto el español, ¿no?, y hablen solamente inglés, pero muchos de ellos, o muchas de ellas, están muy conscientes de sus orígenes y saben perfectamente que sus prácticas culturales las pueden no solo, digamos, seguir reproduciendo y si se han perdido, retomar, porque es lo que pasa con mucha de la población de origen mexicano en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿no?, y con esto un poco cerraría para no extenderme mucho más, estos elementos como el himno migrante, ¿no?, que vienen a recordar la identidad de los mexicanos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ¿no? Me estoy refiriendo ahora a los mexicanos que están en Estados Unidos, porque, bueno, son la mayoría de los mexicanos que están en el exterior, es muy importante, ¿no? Como vimos en el componente, digamos, de quiénes son los que están participando en este grupo que se formó para cantar este himno, muchos de ellos precisamente son chicos que pues nacieron allá o que sus familias migraron para allá o que tienen una relación muy estrecha con Estados Unidos, ¿no? Es una lástima, por cierto, que no se pueda reproducir en otros sitios como en porque por la cuestión de los derechos me parece que eso sería algo que tendrían que resolver desde presidencia, porque entonces pues va a ser un contrasentido si lo que queremos es que este himno cada vez, digamos, tenga mayor difusión. Pero lo bonito, creo yo, lo lindo, es que podemos entender precisamente la importancia, el poder que tiene la cultura, ¿no?, el poder que tiene las cosas tan hermosas que tenemos los mexicanos, que se exportan y se llevan para allá y que aunque estén allá la gente no las pierde o las retoma, ¿no? Y eso te habla precisamente
de que probablemente nuestra fuerza no radica necesariamente en estrategias políticamente abiertas, pero sí tenemos una fuerza innegable a nivel cultural y a nivel de identidad. Porque los mexicanos, aunque se vayan allá y aunque sean segundas o terceras generaciones, no pierden su identidad. Y eso es precisamente lo que más asombra y más miedo causa en Estados Unidos. Y además, estos procesos de aculturación, en la opinión de su servidor, doctora, en la mayoría de los casos son inofensivos. No tiene de verdad nada de malo que, por ejemplo, en fechas acercándose al Día de Todos los Santos, en ambos países, en México y en Estados Unidos, se celebren, por ejemplo, las dos fiestas, ¿no? Se celebre primero el Halloween y que los niños, ocurre ya en cualquier parte de México, se disfracen y más que salgan a pedir calaverita, pidan dulces en cualquier calle, en cualquier ciudad, en cualquier estado. Que a la vez acá en Estados Unidos la gente empieza a poner sus ofrendas o ya empiezan a consumir pan de muerto, que estén muy interesados en vivir el Día de los Muertos, en lugar de Día de Muertos, Día de los Muertos, por no sé por qué. Están siempre muy interesados en eso. Como también en el caso de estas fechas decembrinas. ¿En qué momento verdaderamente alguien se queja de que los mexicanos o de alguna otra forma pongan su árbol de Navidad, que es una tradición alemana, por cierto? O bien tengan en toda la iconografía de los comercios a un Santa Claus que fue creado por Coca-Cola, que no puede ser más estadounidense que Coca-Cola, ¿no? O sea, el Santa Claus que vemos hoy en día no es verdaderamente San Nicolás, Papá Noel, vamos en cuanto al santoral católico, no, es el que se aventó un excelente publicista de Coca-Cola. Ese es al que los niños le piden juguetes. Claro. Las piernas en las que se siente un niño en un centro comercial allá en México. No tiene absolutamente nada de malo este proceso de aculturación, pero tiene usted toda la razón. Acá, de forma muy ignorante, muchos estadounidenses, en su mayoría caucásicos, que se identifican más, obviamente, con el presidente Trump, que obviamente desarrollan estas teorías, estas tendencias racistas, buscan, piensan que van a ser reemplazados, pero están muy lejos de eso. Le pedían a David que nos mostrara esta gráfica del censo acá en los Estados Unidos. Uy, está, a ver si le puedo hacer un zoom in, don David, porque me lo dejó en letras muy pequeñas. A ver, don David, exactamente. Vamos al censo por raza y origen. En primer lugar, la raza no existe, pero acá en Estados Unidos creen que sí. Se refieren a la etnia. Y los caucásicos acá en los Estados Unidos son el 75% de la población. 75% de la población. Y los hispanos son el 20% de la población. O sea, sí son una gran, hay una gran población hispana, por decirlo así, pero son tal vez de origen mexicano, porque somos la mayoría de los latinos o hispanos, pero los caucásicos siguen siendo la gran mayoría aquí en los Estados Unidos y aún así ellos creen que están en riesgo. Hace poco vimos estas manifestaciones de neonazis encapuchados que salen con las suásticas y que dicen, es que no tiene nada de malo de que yo esté luchando por mi propia raza, están a punto de suplantarnos todos estos inmigrantes. ¿Cuál? Pues son todavía el 75% de la población, ¿a qué le tienen miedo, no? Bueno, entiendo perfectamente que puedan tener miedo ante la gran riqueza cultural que significa México y que es lo que nos está dando a conocer la doctora Elisa. Efectivamente, ¿no? Así como hay imposiciones de culturas y de tradiciones en México sobre lo estadounidense, bueno, ¿quién no quisiera de verdad, ¿no? Celebrar el Día de los Muertos o bien una posada? No están familiarizados los estadounidenses con las posadas y yo hice el experimento acá en Estados Unidos. No quiero darme el de santos como el arrogante, pero ya desde hace un par de navidades que intento hacer posadas aquí en el barrio donde yo vivo y le encanta a la gente, ¿no? Cantar de casa a casa, darse dulcecitos, romper la piñata.
No sé si quiera agregar algo a esto, doctor. No, bueno, totalmente de acuerdo contigo y nada más un poco para cerrar. Tienes toda la razón en decir que pues es absurdo, ¿no? Que alguien le pueda tener miedo a esto, a estos procesos de cultura de ida y vuelta, porque además pues la cultura es algo vivo y la cultura no es algo estático como una piedra que no cambia, al contrario, o sea, la característica de la cultura es que está siempre viva, ¿no? Entonces, bueno, es de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Tú bien lo dices, o sea, lo vemos en Halloween y Día de Muertos, ¿no? Está muy claro. Sin embargo, fíjate tú que yo, no es que esté yo de acuerdo, pero digamos, tratando de ponerme en la mentalidad de los sectores en Estados Unidos que le tienen terror a esto, es porque justamente, ¿no? Lo que los mexicanos les pasa es que cuando llegan hasta a Estados Unidos y viven allá, pero no pierden su cultura. O sea, no la pierden. Y esto es como, o sea, no es tan consciente, ¿no? Pero no es como, ¿por qué estos siguen hablando español? ¿Por qué estos no pierden todo eso? Pero no se, digamos, asimilan completamente al estilo de vida norteamericano. Y claro, aquí el punto es que esto es más complejo, ¿no? Y la gente, claro que digamos, involucra, pues, y vive y sigue, digamos, digamos, toda la estructura de vida en Estados Unidos como es, pero al mismo tiempo mantiene sus tradiciones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los mexicanos y las mexicanas hoy tienen en Estados Unidos y acá también, pero digamos allá, eh, van a tener que pensar en que para enfrentar estas bravuconadas del presidente Trump o que se puedan convertir pues en hechos reales, ¿no? Como la deportación y demás, pues van a tener que echar mano, ¿no? De la organización, ¿no? Y yo solo cerraría con esto y lo dejo ahí sobre la mesa. No hay que olvidar que por allá del año, me parece que fue 2008, seguramente tú lo sabrás mejor que yo, Toño, hubo una serie de manifestaciones muy importantes en Estados Unidos que tuvieron que ver con la modificación a algunas leyes que vulneraban los derechos de la población migrante, ¿no? Y entonces hubo una serie importante de manifestaciones que vimos en Estados Unidos y que dio lugar, por cierto, a un hecho que se llamó algo así como un día sin mexicanos, ¿no? Entonces, creo que puede ser, ¿no? Que ahora, si de seguir así las amenazas de Donald Trump de convertirse en realidad, pues es probable que podamos ver una reedición de manifestaciones y de organización que tengan nuestros compatriotas allá del otro lado, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos y por supuesto que desde acá pues vamos a estar muy pendientes y apoyando en todo lo que se pueda a nuestros compatriotas allá. Sí, tuve la oportunidad en aquel entonces de cubrir estas marchas del millón, así le llamaban, entre el 2006 y el 2008. Ah, sí. En San José, California, estaba mis pininos como periodista, porque era todavía yo estudiante de la carrera. Y bueno, pues aquí son las notas que publiqué en aquel entonces. Qué bueno. Un agradable recuerdo, doctora Elisa Godínez. Pues hay que luego platicar de eso, Toño. Sí, es porque se tiene que repetir, ¿eh? Se tiene que repetir, tenemos que volver a marchar en los millones. Yo recuerdo con mucho cariño esas marchas del millón, porque eran hombres, mujeres, niños y niñas, papás con sus hijos o con sus hijas en los hombros, con banderas de México y de los Estados Unidos, papás indocumentados, hijos ciudadanos, hijas ciudadanas, todos ellos marchando y diciendo, esta es su realidad hoy en día. Nosotros somos los que ponemos la comida en sus mesas. Acéptenlo, este también es nuestro país. Así es.
y se planea una marcha precisamente y una especie de boicot, otro paro de mexicanos, un día sin mexicanos para enero. Se habla del 11 de enero, pero no estamos seguros. Eso es lo que nos planteaba nuestro amigo Raúl, el troquero político, que es uno de los grandes activistas precisamente de la costa oeste. Así que bueno, vamos a estar pendientes de eso y pues me gustaría muchísimo, doctora Elisa Godínez, que nos pueda acompañar precisamente el próximo año en la cobertura de todas estas marchas. Ahí estaremos Vicente Serrano y su servidor, casi 20 años después de que lo hiciéramos en nuestras mocedades. Y bueno, mientras tanto, pues yo quiero agradecerle por estar aquí con nosotros, por darnos este análisis. Me parece que ha sido muy enriquecedor el poder reflexionar efectivamente de dónde viene ese temor, tal vez, ¿no? Del caucásico aquí, efectivamente, de lo muy rica que es la cultura mexicana y que pues se temen ellos que se pueda ser reemplazada, que no lo teman, la verdad es que se fusionan las culturas. Claro. Más bien se convierte en una situación muy interesante. Le pido, doctora, que por favor nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto. Claro que sí, Toño. Bueno, a mí sobre todo me van a encontrar en el Twitter. Ahí en la pantalla pueden ver mi arroba, que es @t de Toño A, 3 Ns y T. Me va a dar mucho gusto encontrarlos por ahí. Y bueno, agradecerte mucho, Toño, a tu audiencia. Siempre es un placer y pues ojalá podamos seguir platicando sobre estos temas tan importantes. Seguiremos aquí con muchísimo gusto. Platicando con la doctora en antropología y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Elisa Godínez. Muchas gracias, Elisa. Un abrazo. Un abrazo. Mire qué padre esto que platicamos, qué fuerte. Y yo insisto, usted no lo vea como algo negativo, el tal vez asimilarse en estos procesos de aculturación. Y más allá de hacerlo a un enfrentamiento con nuestros vecinos caucásicos acá en los Estados Unidos, ¿por qué no los invita a una carnita asada? En buena onda, ¿no? A lo mejor en el barrio está el vecino que es medio, ya sabe usted, ¿no? Medio racista, ya lo conoce usted, ¿no? El cuate que, híjole, pone sus banderas, que a veces hace comentarios medio raros en las juntas de vecinos y etcétera. Invítelo, o el que ya también es un señor o señora de la tercera edad y que tiene sus comentarios o sus planteamientos medio difíciles, invítelo a una carnita asada, invítelo a alguna fiesta que haga usted que tenga que ver algo con nuestra mexicanidad o con nuestra pues realidad como latinos, si usted no es mexicano, invítelo, júntelos, muéstreles que usted también es persona. Lo que está buscando Trump y sus seguidores es deshumanizarnos, ponernos como criminales, es decir, miren estos cómo celebran, cómo hacen cosas. No. Hay que buscar que nos vean como seres humanos. Invítelos a nuestros relajitos si quieren. Le pido por favor que no pongamos la música a tan alto volumen como nos encanta hacerlo a altas horas de la noche, no lo hagamos. Busquemos ser respetuosos. Claro, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿no? Busquemos ser respetuosos, pero unámonos todos e invite a quien a lo mejor a usted le parece es un racista, para que vea que usted también es una persona y que todos pueden ser vecinos, todos pueden convivir siempre en nuestros barrios. Pero bueno, se vienen las cosas ahí para enfrentar el toro por los cuernos, y mientras tanto hay que